La reflexión. Entonces la reflexión es una de las transformaciones que se le pueden hacer a las figuras. La reflexión es una simetría, lo que sucede es que es una simetría respecto a un eje que no está dentro de la misma figura. Entonces, como observamos aquí en la imagen, tenemos nuestra línea de reflexión o eje de reflexión, y al igual que en la simetría, si yo doblo como un papel sobre esa línea, entonces van a casar perfectamente los puntos. Este punto de acá va a casar perfectamente con este de acá, que es su correspondiente. Observemos la imagen del corazón. Un corazón, un solo corazón, es simétrico. ¿Por qué es simétrico? Si yo trazo una línea horizontal por este lado y la doblo, el corazón es exactamente igual en ambas partes y se van a unir exactamente igual las dos curvaturas que lo forman. Pero si nos imaginamos y ponemos un eje, como decir poner un espejo, entonces el primer corazón con el segundo están reflejados. ¿Qué quiere decir? El primer corazón es la imagen original, el segundo corazón es la imagen reflejada. Se reflejan exactamente iguales. Debemos tener cuidado en qué es respecto a un espejo. Entonces, esta punta del corazón está a cierto espacio del eje de reflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que la punta del corazón reflejado debe estar exactamente al mismo espacio del eje de reflexión. Miremos este ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra imagen, la imagen original, esa imagen va a tener unos puntos. Esos puntos los vamos a identificar con las letras mayúsculas, en este caso A, B y C. El punto A corresponde a las coordenadas. En el eje X está ubicado en -6, en el eje Y está ubicado en 2. Entonces, en nuestra tabla encontramos las coordenadas de los puntos. A es -6,2, son las coordenadas de ese punto. La figura reflejada, ¿sí? La figura imagen o figura reflejada, esa figura reflejada va a tener las mismas letras correspondientes a cada punto. Es decir, ubiquémonos en el punto C. Este es el punto C, entonces su imagen reflejada va a ser C con una comillita arriba, con un apóstrofe. Lo que indica que ese C es la reflexión del punto C de la imagen original. Observamos las coordenadas de nuestro punto reflejado, del C reflejado, 4 en X, 6 en Y. Ay, aquí me equivoqué. Entonces, 4 en X, 6 en Y. Entonces, ¡qué brutis! Una de las transformaciones que le podemos hacer a las imágenes es la reflexión. ¿La reflexión en qué consiste? Es una simetría en la que se hace respecto a un eje que no está dentro de la imagen. Es un eje diferente y respecto a ese eje entonces se genera una imagen espejo de la figura original. Observemos aquí este primer gráfico. Tenemos nuestra línea de reflexión o eje de reflexión. Al igual que en la simetría, si yo doblo por esa línea, van a coincidir perfectamente todos los puntos. Entonces, este punto de acá va a coincidir perfectamente con su imagen reflejada, que es este punto, al igual que este de acá va a coincidir perfectamente con el de acá. Observemos los corazones. Un solo corazón es simétrico. ¿Por qué es simétrico? Porque si trazamos un eje de simetría en este lado de forma horizontal, al unirlos, al doblar por ese eje de simetría, van a casar perfectamente las dos mitades de los corazones, por eso es simétrico. Ahora, si yo trazo un eje de reflexión por fuera de ese corazón, que por ejemplo lo estoy haciendo en este lado, es como si fuera un espejo, al doblar ese papel se va a generar el corazón, la imagen del corazón, se va a generar la imagen reflejada. Observemos en esta imagen. Si yo tengo este punto C, en este punto C está ubicado a cierta distancia del eje de reflexión. ¿Qué quiere decir? Que en la imagen reflejada, ese punto C de la imagen reflejada va a estar ubicado exactamente a la misma distancia del eje de reflexión. Les recuerdo, es como si fuera un espejo, entonces se ve de la forma opuesta. Miremos con un ejemplo. Entonces, en este ejemplo vemos que nuestra figura original es el triángulo. Este triángulo está conformado por 3 puntos ABC. Recordemos que los puntos los escribimos con letras mayúsculas. Cuando se refleja mi imagen, los puntos te quedan con la misma letra y se les incluye un apóstrofe, una comillita en la parte de arriba para saber que esa es la imagen reflejada. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Tengo mi imagen original.
Con esa imagen original voy a reflejarla. Debo identificar primero respecto a qué eje la voy a reflejar. En este caso se reflejó, el eje de reflexión es el eje Y, o sea, esta línea de acá es el eje de reflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo tengo el punto C. El punto C está ubicado 1, 2, 3, 4. Está ubicado 4 espacios respecto a mi eje de reflexión. Quiere decir que el punto C', o sea, el punto reflejado, debe estar también a 4 espacios. 1, 2, 3, 4 espacios. El punto A está ubicado a 1, 2, 3, 4, 5, a 6 espacios del eje de reflexión. Quiere decir que el punto A reflejado debe estar a 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Observemos las coordenadas del punto C. Las coordenadas del punto C, en este caso, corresponden a, en el eje X, menos 4, en el eje Y, 6. Observamos aquí, menos 4,6. Siempre se ubica primero su correspondiente en el eje X. Observemos el punto C de la imagen reflejada. El punto C de la imagen reflejada se encuentra en 4 en X, 6 en Y. 4 en X, 6 en Y. Tengamos en cuenta que lo primero que nosotros debemos identificar es el eje de reflexión, porque si no la figura va a cambiar de lugar. En este caso nuestro eje de reflexión, que es como si fuera un espejo, está ubicado de forma vertical en el eje Y. Pero también pudimos haberlo ubicado en el eje X, podemos haberlo ubicado acá, y al hacer nuestro eje de reflexión aquí en el eje X, la figura ya no iba a quedar a este lado, sino la figura iba a quedar en la parte de abajo porque se reflejaba hacia la parte de abajo. Entonces, una de las primeras cosas que debemos identificar es dónde está ubicado nuestro eje de reflexión. Observemos esta imagen. Entonces, la imagen original es esta. ¿Por qué sabemos que es esa? Porque las letras están sin la comillita. Entonces, si nosotros observamos, parece como un pescadito. Al reflejarlo, en este caso, el eje de reflexión. ¿Cuál es el eje de reflexión? Esta línea. ¿Esta línea por dónde pasa? Pasa por Y igual a menos 1. Entonces, el eje de reflexión es Y igual a menos 1. Ese es el eje de reflexión. Observemos que, por ejemplo, el punto G se encuentra a 2 espacios del eje de reflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto G reflejado debe estar también a 2 espacios. Y al doblar, en el momento de doblar por ese eje de reflexión nuestra imagen, vamos a observar que casan perfectamente todos los puntos con sus puntos reflejados. Por ejemplo, en el ojo del pescado nos damos cuenta que está aquí arriba y en esta parte terminó abajo al quedar reflejado. Y aquí en la tabla entonces aparece la ubicación de puntos de la imagen original, el punto A, el punto B, así sucesivamente, y los puntos de la imagen reflejada. También nos indica cuál es el eje de reflexión, que en este caso, como ya les había dicho, es Y igual a menos 1.